Buenas, empezamos esta segunda parte de la mañana de la segunda jornada, del segundo día de las terceras jornadas del activismo LGTBI. Soy Fito Ferreiro de ALAS, desde A Coruña, y tengo el honor de presentar a Santiago Jiménez, de Exteriores Diverso, ¿no? Hola, Santiago. Hola, buenos días, Fito. Buenos días. En el programa hubo un error, ponía Santiago Ramos, pero bueno, es Santiago Jiménez el que está con nosotros de Diverso Exteriores. Santiago es diplomático de carrera, licenciado en Derecho, ha cursado también estudios de Historia del Arte, bilingüe en inglés y francés, y también posee un alto nivel de alemán y conocimientos de árabe, ¿no? Inició su carrera en la Administración como jefe de servicio en la Dirección General de Comunicación Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores. En este organismo ocupó también en los puestos de jefe de área de relaciones con los medios de comunicación y director de la división técnica. En el 2008 se incorporó como consejero técnico en la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno para trabajar como ayudante diplomático del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Ha estado en varios países del extranjero, como Camerún, Gambia, Egipto, Siria o Emiratos, como os dais cuenta, países que, bueno, que no muy amigos nuestros, ¿no?, de la comunidad LGTBI. En su época en la Embajada de España en Damasco fue condecorado con la Cruz de Isabel la Católica en junio del 2015, creo recordar. Y en agosto del 2019 fue nombrado subdirector general en la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores en la Unión Europea. En estos momentos es director adjunto del gabinete del vicepresidente segundo del Gobierno, siendo responsable de la estrategia europea e internacional de dicho departamento. También es autor del libro Diplomacia y Periodismo, Cooperación o Competición, y de numerosos artículos en empresas y revistas. Decir de Santiago que el lunes, cuando me iré a una librería a comprar este libro, ¿no?, porque es cierto, yo vengo del mundo de la prensa y siempre que he viajado, sobre todo a Asia, por temas de prensa, pues con las embajadas hemos tenido un buen acogimiento, ¿no?, y sobre todo en el tema de seguridad en los países más complicados. Y sí que es cierto que, bueno, como los buenos periodistas siempre os queremos quitar información, no nos la dais porque, bueno, habrá cosas que no nos podéis decir, ¿no? Pero un buen periodista siempre tiene que preguntar, ¿no? No quiere decir que yo sea buen periodista, ¿eh? Digo, que tal. Seguro que sí, seguro que eres estupendo. Y en cuanto a la ponencia, Santiago nos va a contar cómo y por qué nace la plataforma tanto a nivel interno para mejorar la situación y atender las necesidades del personal LGTBI del servicio exterior, como en sus reivindicaciones sobre numerosos temas de carácter más político. Exterior Diverso nace el 17 de mayo del año pasado, del 2019, y creo que es muy importante que nazcan estas plataformas dentro de profesiones, dentro de funcionariado, dentro que nos ayude a los activistas de la calle, a los activistas políticos, pues que nos ayuden a colaborar en un trabajo que es muy complicado y que tenemos que hacer en red con todo el mundo, ¿no? Yo me acuerdo ahora de los compañeros de Prisma que están trabajando en el mundo de la ciencia, que era algo así muy, hace unos años era muy como así de locos, ¿no? Decir que la gente de la ciencia iba a luchar con nosotros, pero eso lo está haciendo, los diplomáticos, os lo agradezco mucho. Pero bueno, yo creo que es el momento de que, Santiago, nos digas un poco, nos cuentes cuál es el trabajo de Exteriores Diverso. Bueno, Fito, lo primero que quería hacer era agradeceros mucho la invitación a estas jornadas. He estado siguiendo algunas de las charlas y la verdad es que son enormemente interesantes, especialmente para nosotros, ¿no?, para los integrantes de la plataforma, escuchar a gente que está trabajando de muy diversos ámbitos. Ayer escuchaba a una representante del Ministerio, a Marta, que trabaja en la Oficina de Derechos Humanos, que fue enormemente interesante, también varios activistas. La verdad es que lo primero que quería hacer era felicitaros por la organización de
estas jornadas, que están siendo súper interesantes y especialmente, ya os digo, para nosotros los integrantes de la plataforma de Exteriores Diverso, pues la verdad es que es en un ámbito en el que aprendemos un montón, en el que nos sentimos muy cómodos porque somos, bueno, no solo somos diplomáticos, ahora os contaré un poco más sobre la plataforma, porque esta plataforma, como bien has dicho, nace en mayo del 2019 y la plataforma nace más bien como una necesidad, la necesidad de dar voz y de acompañar a los empleados públicos que, como nosotros, se ven obligados a salir al extranjero y que tienen la necesidad de establecerse en el extranjero con sus familias. La plataforma está abierta a todos los empleados públicos que vayan destinados al extranjero y a los que vuelven a España. Y nos ocupamos básicamente de dos ámbitos fundamentales. Uno primero, digamos, más interno o más dedicado a los empleados públicos, y es básicamente el acompañamiento, ¿no? El acompañamiento en las salidas al exterior, en las vueltas a España y en la solución de los problemas que aquejan a las familias LGTBI en todo este proceso. Como os podéis imaginar, pues el mundo es enormemente diverso y hay muchos países a los que vamos destinados en los que la situación para las personas LGTBI es enormemente complicada. Entonces, como la red española es muy amplia, la red de embajadas, de consulados y de representaciones permanentes es muy amplia, pues nos encontramos con situaciones de muy diversa índole, ¿no? Desde situaciones y países que son homologables a la situación que hay en España, hasta aquellos en los que la homosexualidad, por ejemplo, está penada con la pena de muerte. Entonces, como os podéis imaginar, tanto para nosotros como para nuestras familias, esta circunstancia pues genera una serie de tensiones que no siempre son fáciles de resolver, pero que desde la plataforma lo que intentamos es buscar soluciones de acuerdo con el Ministerio, de acuerdo con los afectados y adaptándonos un poco a las circunstancias. Como os decía, uno de las primeras impulsos que le damos nosotros desde la plataforma es precisamente a este proceso, al proceso de acompañamiento en la acreditación al extranjero. Voy a aclararos un poquito lo que significa la acreditación cuando un empleado público español va destinado al extranjero. Digamos que tiene un estatus diferente, puede tener un estatus diplomático, por ejemplo, ¿no? Un diplomático que vaya destinado a una embajada solicita un estatus diplomático y, de acuerdo a la legislación internacional, en este caso a una convención que se llama la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, su familia también tiene derecho a la misma protección. Esta protección básicamente está destinada a que los diplomáticos podamos ejercer nuestras labores en condiciones de igualdad y de seguridad, para no vernos presionados, para que como representantes del Estado en el exterior pues podamos desarrollar nuestra labor con absoluta normalidad. ¿Qué sucede? Que esta Convención de Viena de la que os hablaba data de 1963. Perdón, no sé si es 63 o 69, me vais a perdonar porque ahora mismo no lo tengo muy fresco. Pero en cualquier caso, data de una época en la que el reconocimiento, obviamente, de las familias LGTBI distaba mucho de ser el que es hoy en día. Entonces nos encontramos con una problemática, y es la problemática de que muchos países se niegan a acreditar a los familiares de las personas LGTBI que van destinadas a ese país. ¿Esto qué inconvenientes puede generar? Pues, como os imagináis, inconvenientes de todo tipo, ¿no? El primero y más importante, el de la seguridad. Es decir, cuando alguien está acreditado en un país extranjero como agente diplomático, pues goza de una serie de protección. Como os decía, esa protección está destinada sobre todo a que pueda ejercer sus labores sin presiones y en seguridad. Y al no tener a su familia con el mismo grado de protección, pues como os podéis imaginar, la situación puede ser a veces incluso peligrosa. Estas circunstancias, que no son fácilmente salvables, porque, como os decía, la legislación internacional no las contempla y tampoco se contempla por el momento una actualización de esos convenios, se han ido solucionando, bueno, pues con esas medidas de acompañamiento por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores. Desde la plataforma siempre hemos impulsado que el principio rector que nosotros defendemos es la igualdad. Es la igualdad de trato. Nosotros nunca hemos solicitado
para los empleados públicos LGTBI un trato mejor que el de cualquier otro, sino lo que solicitamos es un trato igualitario. Es decir, que las familias LGTBI de los empleados públicos que van destinados al exterior vayan en las mismas condiciones que el resto de las familias. Lo que yo creo que es una petición de todo punto muy razonable. Las familias LGTBI en el exterior se pueden ver afectadas por muchas circunstancias, por discriminación, incluso por hostilidad, o en muchos casos cuando van con sus hijos, pues el entorno escolar puede ser un entorno en el que la aceptación de la realidad LGTBI pues no está a la orden del día. Por todo esto, además de ese proceso de acompañamiento en la solución de las acreditaciones, también reclamamos al Ministerio que desde todos los puestos se elaboren informes sobre la situación LGTBI para que las personas que vayan destinadas a ese país puedan saber exactamente cuál es la situación que se va a dar allí. Además de esta circunstancia, que es la que impulsa la creación de la principal circunstancia que impulsa la creación de la plataforma, Exteriores Diverso también tiene otra dimensión, quizás un poco más política, y es que nosotros somos conscientes de que la situación de las personas LGTBI en el mundo y en todos los países, porque muchas veces vivimos en esos mismos países, pues son muy complicadas. Y abogamos por el establecimiento de una política exterior de España que esté acorde con nuestra realidad social. Vivimos en un país pionero en muchos aspectos de legislación LGTBI, enormemente avanzado en otros en comparación con la mayoría de países del mundo, donde, por ejemplo, el matrimonio igualitario ya lleva 15 años aprobado, donde estamos de ahí en preparación una ley de igualdad LGTBI. En fin, las circunstancias en España y la realidad social en España pues debe reflejarse, así lo vemos nosotros, en nuestra política exterior. Entonces abogamos porque nuestra política exterior incluya la diversidad como uno de sus vectores. Nosotros pensamos que nuestra política exterior tiene que ser el reflejo de la sociedad española, y nuestra sociedad es muy diversa, y esa es una de nuestras grandes riquezas como país, que España es un país enormemente diverso y donde la diversidad es percibida como una riqueza. Por lo tanto, creemos y abogamos porque nuestra política exterior pues sea diversa. Además, nosotros también denunciamos la situación o la persecución de las personas LGTBI en diversos países del mundo. No olvidemos que hay 70 países en los que todavía se criminaliza la homosexualidad, y hay incluso un grupo de países que los condena, que tiene contemplada la condena de muerte para la homosexualidad. Con lo cual queda mucho por hacer, y nosotros también desde la plataforma tratamos de dar visibilidad y de dar voz a estas situaciones. Me gustaría, contaros un poquito brevemente. Yo no querría hablar más de lo necesario, porque a lo mejor hay alguna pregunta, y sobre todo quizás a lo mejor es mucho más entretenido que podamos entablar un pequeño diálogo, pero sí que me gustaría contaros algunas de las cosas que desde la plataforma se han hecho, ¿no? Como os decía, una de las principales labores de la plataforma es el seguimiento y apoyo a los procesos de acreditación de parejas y familias LGTBI, y este proceso debe seguir fortaleciéndose, porque todos los problemas lamentablemente no han podido ser solucionados, y tenemos que seguir trabajando en dar solución a estos empleados públicos pues que tienen preocupaciones, y ese es nuestro trabajo con el Ministerio. Por ejemplo, una de las cuestiones que tenemos que solventar es los convenios de trabajo para cónyuges y parejas. De hecho, actualmente hay muchos, cuando un diplomático va destinado al exterior y su pareja logra la acreditación como tal, en muchas ocasiones el problema que encuentra es que no tiene derecho a trabajar, porque la legislación local así se lo impide. Para eso se crean una serie de negocios, una serie de convenios para permitir el trabajo de los cónyuges y de las parejas, pero hasta el momento
la mayor parte de los convenios, por no decir todos, solo contemplan la realidad de las familias heterosexuales. Y nosotros lo que estamos solicitando es nuevamente que esos convenios bueno, pues contemplen también a las familias LGTBI. Entonces, en ese sentido, creemos que los nuevos convenios deben contemplar esta realidad y que los que ya son existentes deben actualizarse para que las familias LGTBI también puedan beneficiarse en pie de igualdad con el resto de las familias, ¿no? Nosotros también hemos impulsado el cambio de los formularios en los registros civiles consulares, porque creemos que con este cambio podemos hacerlos más inclusivos y comprensivos de todo tipo de familias. Así, cuando alguien va a una embajada y solicita un formulario, pues puede ver que esos formularios son inclusivos y que además se han adaptado a la realidad de nuestro país. Otro de los elementos a los que estamos dando seguimiento, que nos parece también muy importante, es apoyar el cambio de doctrina impulsado por el Ministerio y avalado por el Ministerio de Justicia, que permitirá a los hijos nacidos en el extranjero de parejas de mujeres casadas entre sí que puedan ser inscritos en los registros civiles consulares como hijos de ambas. Parece mentira, pero bueno, pues esto que en España era posible, no lo era en el extranjero. Y bueno, pues nosotros hemos impulsado e impulsamos un cambio de orientación en este sentido. Nosotros, además de todas estas actividades, también desarrollamos y apoyamos y acompañamos la labor comunicativa del MAEC, solicitando que el MAEC, el Ministerio de Asuntos Exteriores, se implique en hechos tan relevantes como pueda ser el 17 de mayo, el Día contra la LGTBofobia, o que se implique también en las celebraciones del orgullo, y acompañamos esa labor comunicativa proponiendo y dando ideas, sugerencias a los responsables de comunicación del Ministerio. Entre las cosas que hemos conseguido, sí, hubo una campaña de apoyo para la renovación del mandato del experto independiente sobre protección contra la violencia y discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que finalmente fue renovado. Y bueno, pues la plataforma apoyó esa campaña, que fue también apoyada por el Ministerio, y el experto independiente pudo renovar su mandato, lo que es una magnífica idea. Otra de nuestras reivindicaciones, y esta sí que afecta al conjunto de los ciudadanos, es nosotros apoyamos un cambio en la legislación que permita la celebración de los matrimonios consulares entre personas del mismo sexo en nuestras embajadas. A lo mejor no todo el mundo lo sabe, pero nuestros consulados y nuestras secciones consulares en el extranjero pueden celebrar bodas bajo determinadas circunstancias. Por ejemplo, cuando uno de los contrayentes, o los dos, son españoles y viven en esa demarcación consular. El problema estriba en que actualmente solamente se pueden celebrar matrimonios consulares entre personas del mismo sexo en aquellos países donde la legislación también lo contempla. Que, como sabéis, con la última edición de Ecuador, pues son 30, que son muy poquitos. Nosotros, conscientes de las limitaciones de la legislación internacional en este sentido, creemos que podemos propugnar un cambio de orientación para que aquellos países que no se opongan expresamente a celebrar matrimonios consulares de personas del mismo sexo, pues nuestras embajadas y nuestros consulados puedan celebrarlos. Es verdad que aquellos países que se oponen expresamente, pues la legislación internacional no nos lo permite, pero digamos tenemos ese pequeño campo un poco más gris, en países donde no hay una legislación que permita el matrimonio de personas del mismo sexo, pero en los que tampoco el país se opone expresamente a la celebración de esos matrimonios. Entonces, ahí podemos impulsar ese cambio de orientación y esperamos conseguirlo en el futuro para que las personas, como el resto de los españoles, quieran casarse en su embajada o en su consulado, pues también puedan hacerlo. Y bueno, pues por último, querría también mencionar nuestra labor de apoyo como plataforma en diversas leyes, como por ejemplo la futura Ley de Igualdad LGTBI. Nosotros ya hemos ofrecido nuestro apoyo para sugerir o para mejorar los aspectos internacionales de esa ley. Esperamos que nuestras sugerencias sean tenidas en cuenta y desde aquí, bueno, pues Exteriores Diverso
es, como os decía, es una plataforma abierta, colaborativa, integrada sobre todo por los empleados públicos que van destinados al exterior, pero cuyas preocupaciones alcanzan a otras cuestiones. Y ahí un poco, bueno, pues nuestro carácter un poco multidisciplinar, como os he podido contar. Dentro del Ministerio mantenemos muy buena relación y ayer tuvisteis oportunidad de charlar con la Oficina de Derechos Humanos, porque otra de nuestras preocupaciones son los activistas y los luchadores por los derechos humanos en todo el mundo, los activistas LGTBI que pueden sufrir discriminación, hostigamiento, persecución. Nosotros, cuando podemos o cuando tenemos conocimiento de ello, damos traslado de todas estas situaciones a la Oficina de Derechos Humanos que puede dar seguimiento a estos casos. Y esa es otra de nuestras labores y ya lo hemos hecho en algunas ocasiones. También hemos propuesto al Ministerio que en los viajes oficiales de los altos cargos pues puedan encontrarse con este tipo de activistas, puedan buscar un hueco en su agenda para encontrarse con esos activistas e incluso puedan abordar las cuestiones LGTBI en sus encuentros con los altos cargos del país en cuestión y puedan abordar cuestiones que en algunos casos pueden ser más espinosas, pero que creemos que también pueden ser importantes, ¿no? Entonces, nosotros desearíamos y nos gustaría mucho que en sus viajes oficiales la ministra o los secretarios de Estado o los altos cargos del Ministerio abordasen también este tipo de cuestiones con sus interlocutores en países europeos y sobre todo en países no europeos, donde a lo mejor la interlocución en estos temas puede ser más difícil, pero que creemos que es y sigue siendo necesaria. Otro de los ámbitos prioritarios también de nuestra actuación es la cooperación internacional. Creemos que es necesario incidir en que la diversidad y la política de cooperación se ocupe de estas cuestiones. Abogamos por un incremento de los fondos y de los programas y de los proyectos que se dediquen a la promoción de los derechos de las personas LGTBI, porque creemos, como decíamos antes, que nuestro país es favorable a estas políticas. Nosotros, las políticas de apoyo a las personas LGTBI gozan de un amplio consenso en nuestra sociedad y nosotros creemos que eso debe reflejarse tanto en nuestra política exterior como en nuestra política de cooperación al desarrollo. Y yo creo que me he extendido más de lo que quería, así que, Fito, si te parece, yo lo voy a dejar aquí. Tendría muchas más cosas que contaros, pero me gustaría dejar un ratito, si acaso, para, no sé si alguna pregunta, alguna reflexión, en fin, un poco para que podamos participar y hacer esto un poquito menos aburrido. Vale, pues muchas gracias, Santiago, por tu intervención. Y tenemos alguna pregunta, ¿no? Por ejemplo, Augusto nos pregunta si desde la plataforma en el exterior aportáis o intentáis beneficiar a la población de los diferentes países en los derechos humanos de los colectivos, ¿no? En los que estáis en destino, ¿no? Si hacéis algo por la población LGTBI y sus derechos humanos allí. Pues precisamente nosotros desde la plataforma es lo que impulsamos. Lo que queremos es que no de manera individual, sino que nuestra política exterior, una de las orientaciones de nuestra política exterior sea precisamente esa: el apoyo a la diversidad, el apoyo a las personas LGTBI en los diferentes países. Nosotros como plataforma tenemos, por supuesto, contacto y tratamos de dar solución a las situaciones que nos llegan, pero como orientación general, sí, nosotros abogamos por mejorar la situación de las personas LGTBI en el mundo, porque somos conscientes, porque en muchos casos hemos vivido con ellos en esos mismos países, somos conscientes de las dificultades que atraviesan. En algunos países esas dificultades se pueden llegar a pagar hasta con la vida o con la cárcel. Entonces, desde la plataforma siempre hemos abogado porque nuestra política exterior y porque nuestras embajadas, nuestros consulados, la política de cooperación al desarrollo tenga en este punto, en el caso de las personas LGTBI, un papel mucho más activo que el que hemos tenido hasta ahora. Nosotros hemos abogado siempre por eso, porque la diversidad sea un vector de nuestra política exterior, y lo vamos a hacer siempre. Nos pregunta también María Pilar, un poco al hilo de lo que acabas de hablar, de si soléis tener algún contacto con los colectivos de estos países y bueno, en
intentar ayudarles y cómo hacéis ese contacto, ¿no? Normalmente ese contacto se puede hacer con la plataforma si alguien se pone en contacto con nosotros, pero habitualmente esos contactos suelen realizarse a través de nuestras embajadas. Aquellos colectivos bueno, pues que tienen alguna cuestión de relevancia que transmitirnos, normalmente lo hacen a través de nuestras embajadas y en algunos casos nuestros compañeros, miembros de la propia plataforma que se encuentran destinados en esas embajadas, nos trasladan esas cuestiones y nosotros las abordamos dentro de la plataforma, pero desde la plataforma, por supuesto, siempre estamos abiertos y encantados tanto de mantener un contacto como de colaborar con entidades, con personas, con plataformas, con colectivos LGTBI en todo el mundo. Como decía, nosotros somos una plataforma colaborativa, somos una plataforma abierta y mantenemos contactos con activistas, mantenemos contactos con otras plataformas, con otros colectivos y desde luego, por supuesto, estamos siempre encantados de recibir la información y de prestar una mano o la ayuda en la medida de nuestras posibilidades. Siempre, desde luego, siempre encantados. Vale. Hernán también nos comenta su experiencia, ¿no? De que es residente en Hong Kong y no pudo completar su matrimonio consular porque el trámite previsto le llevó 2 años, ¿no? Que es un tiempo demasiado largo, ¿no? Se están acortando esos tiempos o depende de cada país, depende de cada embajada. Antes nos contabas, ¿no? Antes estábamos hablando, ¿no? Nos contaban que UGE, ¿no? De que hubo gente que lleva 6 meses esperando para la entrevista consular, ¿no? ¿Cómo va el tema ese? Bueno, ahí son dos cuestiones. Como os contaba antes, hay muchos países en el mundo en los que no se puede celebrar un matrimonio consular entre personas del mismo sexo y esa es una de las cuestiones que nosotros estamos impulsando. Queremos que esa orientación cambie y que en aquellos países en los que no haya una oposición expresa del país, pues se puedan celebrar esos matrimonios porque eso ahorraría muchísimo tiempo. Como bien decíais, ahora mismo la única solución existente es, no quiero entrar en muchos detalles técnicos, pero cuando uno se va a casar, tiene que primero completar lo que se llama un expediente matrimonial. Entonces, ese expediente matrimonial, incluso si son personas del mismo sexo, sí se puede iniciar en una embajada. Lo que pasa es que el matrimonio no se podrá celebrar allí, sino que tendrá que celebrarse en España o en otro país tercero donde sí se pueda hacer. No sé los detalles de este caso en concreto, sí que es verdad que os puedo decir que en general las embajadas pueden tardar y nosotros desde luego abogamos por un incremento de los medios tanto de los consulados como de las secciones consulares para que cuenten con los medios necesarios para poder acelerar todos estos trámites, pero también hay que tener otro punto en cuenta y es que muchas veces los registros en España, si uno de los contrayentes, por ejemplo, no sé exactamente la situación, en este caso, si uno de los contrayentes está en Hong Kong y el otro reside en España, tenemos que poner en contacto a 2 administraciones, una la embajada y otra el registro civil en España. Y no sé cuáles exactamente las circunstancias de este caso, pero ni dónde está el origen del retraso, pero desde luego nosotros tanto para las familias LGTBI como para las personas que deseen contraer matrimonio, pues abogamos por reforzar nuestras embajadas y nuestras secciones consulares para que todas estas cuestiones pues obviamente se aceleren, ¿no? Y yo entiendo que esperar 2 años para algo así pues se hace enormemente duro. Bueno, yo antes de que vamos a terminar ya, voy a hacerte una pregunta no personal, ¿no? Pero bueno, vosotros tenéis os regís por las leyes de nuestro país, que más o menos, bueno, más o menos no, son avanzadas en cuanto a los derechos LGTBI, pero claro, cuando llegáis a esos países y queréis hacer una vida fuera de la embajada, ¿no? Fuera del ámbito de trabajo, creo os debe costar, ¿no? Y debéis de tener un cierto, no peligro, pero bueno, un cierto cuidado para poder realizarla, ¿no? Y llevarla a cabo. Efectivamente. En muchas ocasiones, a veces nos vemos obligados a separar de manera radical nuestra vida profesional de nuestra vida personal, incluso a veces a ocultarla. Es una realidad que en algunos países bueno, pues es la que hay, ¿no?
Nosotros, como servidores públicos y como diplomáticos, como cancilleres, como técnicos comerciales, porque ya os decía que no solamente, que esta plataforma no solamente la integran diplomáticos, sino que es una plataforma en la que hay muchísimas personas, familiares, hay muchísimas personas. Las situaciones en algunos países para los que empleados públicos que vamos destinados son verdaderamente difíciles. En algunas ocasiones nos podemos ver abocados incluso a no poder llevar a nuestras familias. Por eso la plataforma, digamos, uno de los cometidos, si no el cometido principal de esta plataforma, es el apoyo a los empleados públicos, a las familias LGTBI que van destinadas fuera y especialmente a estos países donde la situación es muy complicada. Nosotros, por nuestra profesión que hemos elegido, por supuesto, pero por nuestras circunstancias, creemos que las familias LGTBI son especialmente vulnerables a estas situaciones y, por lo tanto, los poderes públicos deben prestar una atención especial a este tipo de situaciones para poder darle solución. A nivel personal, pues las situaciones a veces tienen solución, a veces no la tienen, y eso implica importantes sacrificios en la parte personal. Pero sí, efectivamente, no te puedo ocultar que en muchas ocasiones y en muchos países las familias LGTBI se ven en situaciones que pueden ser bastante incómodas. Y ahora cada vez más las familias LGTBI viajan acompañadas de sus propios hijos y eso genera todavía una mayor intranquilidad, incluso un poco de ansiedad, porque uno no sabe lo que se va a encontrar, no sabe qué ambiente, si va a encontrar cierta hostilidad, si va a encontrar discriminación, tanto para su pareja como para sus hijos. Por eso nosotros creemos que la existencia de esta plataforma, como decía al principio, es una necesidad para luchar por los derechos de las familias LGTBI y en concreto por los de los empleados públicos que vamos destinados al exterior, porque creemos que es un ámbito en el que esas familias, como decíamos, son especialmente vulnerables. Bueno, pues muchas gracias, Santi. Gracias al trabajo que realizáis desde la plataforma y os animo a seguir luchando. Y bueno, terminamos aquí, que creo que nos pasamos un poquito de tiempo, pero bueno, creo que valió la pena. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Fito. Ha sido un placer hablar con vosotros y enhorabuena de nuevo por estas jornadas estupendas y súper interesantes.